Hoy nosotros vamos a hacer nuestra meditación sobre el capítulo 3 del libro de Génesis y vamos a aprofundar el tema del pecado original y sus consecuencias, la desorden que él causó. Y empezamos nuestra meditación con capítulo 3, versículos 4 a 6. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Por tanto, el relato del pecado original utiliza una lenguaje metafórica, una lenguaje llena de figuras, para afirmar un acontecimiento primordial que, segundo el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 13, afirma que es un hecho que se sitúa en el comienzo de la historia humana. Y la revelación nos da una certeza de fe, quiere decir que no tenemos el derecho de dudar de la revelación divina. Es Dios que nos revela este acontecimiento que marcó toda la historia humana, que fue una falta cometida libremente por nuestros primeros padres. Por tanto, esta afirmación no solamente habla el Concilio Vaticano II, como también ya el Concilio de Trento, 1513, como el Papa Pío XII, como el Papa Pablo VI y el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica también. Entonces, nosotros tenemos un mandato divino que está escrito en el libro en Génesis 2, versículo 15 a 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Por tanto, Dios dio al hombre una condición para que pueda vivir libremente en amistad e unión con Dios, pero solamente puede vivir este estado con una voluntad libre. Por tanto, sobre el documento de Pablo II, Esplendor de la Verdad, el Santo Padre explicó: al prohibir al hombre de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios afirma que el hombre no posee originalmente esta ciencia como propia,
senão que solo participa de ella a la luz de la razón natural y de la revelación divina que manifiestan las exigencias y llamamientos de la sabiduría eterna. Por tanto, vemos este conocimiento de esta ciencia sobre el bien y el mal. El hombre no posuía como atributo natural que recibió en el acto creador de Dios, pero podría participar de esta ciencia a través de su unión con Dios. Por tanto, ante este árbol, el hombre, a pesar de su gran dignidad, ser la corona de la creación material y ser el pontífice, la puente entre la creación material y Dios, en otras palabras, como dijo en la semana pasada, a través del hombre, toda la creación daba una respuesta al Creador. Por tanto, cuando el hombre adoraba a Dios, lo alababa, le agradecía, lo hacía en su nombre y en nombre de toda la creación. Por tanto, vemos que el hombre tenía una gran, por tanto, una gran libertad. Podría comer de todas las árboles, todos los frutos de todos los árboles del jardín, menos un. Por tanto, con menos un, el hombre se enfrenta directamente con su propia limitación de criatura y libremente debería conocer y respetar este límite. Y el hombre, respetando su límite, puede hacer tanta cosa menos esta. Porque yo dependo de Dios. Y yo estoy sujeto a las leyes y mandamientos que Dios me ordena, que Dios me da y que Dios conoce muy bien las razones y también con toda la seguridad que esta prohibición es para mi felicidad. Y el Señor verdaderamente luego habla de la consecuencia. En el día que tú lo hagas, quedarás sujeto a la muerte. Por tanto, el hombre está sujeto a las leyes sobre las que el Señor Dios constituyó en orden de la creación y a las normas morales que regulan el ejercicio de la libertad. Habla el Catecismo de la Iglesia Católica, número 396. En otras palabras más sencillas para nosotros comprendermos lo que significa el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, Dios con este mandamiento enseña que solamente Dios tiene el poder de decidir qué es bueno y lo que es malo, porque Dios lo enseña en relación a Él, que es la fuente de todo bien, de toda la bondad. Por tanto, Él mismo se presenta como aquel que hace el discernimiento para el hombre. Por tanto, el hombre no puede por el propio decir para sí propio que es bueno y que es malo.
solamente Dios es la fuente de la moralidad. Por tanto, el hombre es libre, puede comprender y aceptar los mandamientos de Dios, puede comprender claramente toda la libertad que tiene de comer todos los frutos, puede conocer, comprender muy bien su limitación, no puedes tocar en este. Y entonces el hombre es llamado libremente, por un acto de obediencia libre por amor, de aceptar este mandamiento. Por tanto, ¿por qué? Porque solamente Dios es el único que es bueno y sabe perfectamente o que es bueno para el hombre. Y por su propio amor, Él nos propone los mandamientos. Por tanto, la ley de Dios no disminuye nuestra libertad, ni elimina nuestra libertad, pero Él es una garantía. Habla de nuevo Juan Pablo II en el Esplendor de la Verdad, que los mandamientos de Dios promueven nuestra libertad. ¿Por qué? Porque podemos tomar una decisión por amor sin acepto o de rechazo, no lo acepto. Por tanto, solamente a la luz y la conciencia de quién es Dios y quién es el hombre, que es decir, el hombre es una criatura limitada que depende del Creador, y por eso su libertad lo mueve por amor se subordinar ao seu Criador. Portanto, vemos que claramente que la gran motivación de la tentación es rechazar la sumisión de Dios. ¿Por qué? Porque la motivación es esta, apropiarse de un derecho divino. Por tanto, Dios sabe muy bien, cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Por tanto, vemos cuando el hombre quiere para sí el derecho de Dios, el hombre quiere se libertar de la obediencia al mandato divino. Por tanto, vemos el demonio sugiere, no, para conocer el bien y el mal, tú no necesitas de Dios. Por ti propio, tomando tu libertad, tú vas a decidir para ti o que es para ti el bien, o que es para ti el mal. Y libremente, entonces, él consentió en esta seducción, que significa pegó del fruto y comió. Sí, vemos que él comprendió, yo quiero para mí el derecho de Dios y por eso quiero libertarme de esta sumisión y de esta obediencia. Por tanto, vemos que este pecado, por tanto, vemos que el hombre por orgullo quiere un derecho divino para sí y despreció la voluntad de Dios. Por tanto, él tomó una decisión contra Dios, sus exigencias, y al mismo tiempo él decidió, por tanto,
ele que era uma criatura e verdadeiramente ao querer para si um direito de Deus, claro que foi contra seu próprio bem. E rompendo com Deus, ele perdeu o estado de santidade original e verdadeiramente aquela união que tinha com Deus e que resultava como consequência harmonia em ele próprio e entre homem e mulher, esta harmonia, e homem, ser humano e a criação, toda esta ordem se quebrou. Portanto, mediante esta sedução, vemos que de ser como Deus, queria esta divinidade ser divinizado sem precisar de Dios. Y la táctica de la tentación, si ustedes van a ver, el demonio tuvo una inteligencia extraordinaria para vencer nuestros padres que estaban en la santidad original, en plena armonía. Portanto, vemos con esta motivación, él tocó todas las partes de la naturaleza humana, en su alma con sus potencias y el cuerpo con sus sentidos. Portanto, é isto que sugiere la linguagem da tentação. Portanto, como todas las tentaciones, y ustedes se comprenden bien, ustedes van a ver que el demonio con nosotros hace lo mismo. Hace lo mismo. Nosotros, como Eva, nosotros no estamos atentos. Portanto, el diálogo comienza con una palabra aparentemente muy inofensiva, que parece no querer nada, pero el daño está en escuchar la primera palabra. Escuchar solamente. Miren una cosa, el Evangelio de las Tentaciones, el Señor jamás entra en diálogo con Satanás. El Satanás verdaderamente hace una tentación, una sugerencia, el Señor solamente usa una palabra de Dios, de la Escritura. Por tanto, vemos que el Señor vence la tentación únicamente con la palabra divina y lanza la palabra divina contra el tentador. Y ya no puede replicar más, no puede continuar el diálogo, no. El Señor se cerró, pero Eva no. Por tanto, escuchar la primera palabra es el principio del consentimiento. Dijo la escritura, o dice la escritura, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Portanto, miren, en la primera pregunta el diablo no menciona la árbol prohibida, nada. Hace solamente una pregunta. Entonces, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Y a mujer para responder, pôs a la disposición, ao serviço del inimigo, su memoria,
para recordar el mandamiento de Dios. Podemos comer de los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. Por tanto, con la primera pregunta, el enemigo tomó posse de la memoria. Y de la memoria, el enemigo ataca luego la inteligencia. La serpiente dijo, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal. Por tanto, ustedes ven que por el orgullo atacó la inteligencia. Seréis como dioses. Por tanto, de la memoria pasó a la inteligencia. De la inteligencia, el enemigo atacó los sentidos del cuerpo. Cuando la mujer vio los ojos, que el árbol era apetitoso, el paladar, agradable a la vista, deseable para adquirir discernimiento. Por tanto, vemos que de los sentidos el enemigo ataca luego la voluntad libre. Estando os sentidos seducidos, vemos que ataca la voluntad y quebra la voluntad. Tomó su fruto y comió, luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Por tanto, miren cómo la táctica, memoria, inteligencia, la inteligencia pasa a los sentidos a voluntad. Y miren que inmediatamente hubo dos consecuencias de esta desobediencia. Perder la santidad original, se abrieron los ojos, sí, pero descubrieron que estaban desnudos. Por tanto, aquí no es solamente o despertar de la lujuria, pero este de estar desnudos perderam la vestidura, la inocencia y perderon toda la herencia que Dios les regaló cuando los crió. Por tanto, estar desnudo perderon toda la herencia que reciberam del Criador. Y segundo, el miedo de Dios. El Señor preguntó, ¿dónde estás? Oí tus ojos por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Por tanto, tiene miedo de este Dios, del que han hecho una falsa imagen, de un Dios celoso de sus prerrogativas. Nos habla de nuevo el catecismo, la Iglesia Católica. Entonces, las consecuencias del pecado, vemos, se rompió una triple armonía. Armonía en su ser, la armonía y la unidad entre alma y cuerpo, en su interrelación hombre y mujer, y también se rompió su relación con Dios. Y por eso no es de admirar
que las tres primordiales marcas vocacionales que eu expliquei en las dos catequeses pasadas también se romperon. Por tanto, el Señor dio la santidad de la palabra que marca a Adán, el amor que transforma en Eva y el cuño de la vida, la unión entre los dos. Ellos vão se quedar distorcionados. Perderam aquela transparencia que receberam del Criador, por ejemplo, en la palabra. Por tanto, la palabra foi o primeiro sello que Deus confiou a Adán. Foi con la palabra, él marcó todos los animales. Por tanto, todos ellos llevaron el nombre que el hombre lo puso. Vemos aquí la marca de la palabra en cada una de las criaturas. Y por eso vemos que la palabra humana estaba llamada a ser mediadora entre el Creador y el universo entero. Y ya que todas las criaturas llevaban la impronta del nombre dado por el hombre. Por tanto, vemos que la palabra santa dada por el Creador al hombre era un reflejo del verbo de la segunda persona de la Santísima Trindad en el seno de Dios. Y ahora vemos que con el pecado original, la palabra ya no está más orientada únicamente para Dios. Y ahora, a partir de ahora, la palabra aporta consigo un contraste, una duplicidad. Quiere decir, la palabra ahora está al servicio tanto de la verdad como de la mentira. Perdió la transparencia, la pureza en la palabra. Dios replicó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. Vemos que en estas respuestas, ninguno de ellos dice: sí, yo lo hice. Por tanto, tanto un como otro, en vez de responder a Dios confesando su culpa, ellos procuran una justificación, echando la culpa al otro. Entonces vemos a partir de aquí, la palabra tiene una ambigüedad. Puede estar al servicio del bien como al servicio del mal. Y en todo el Antiguo Testamento vemos cómo el pecado está en la palabra. Y solamente en el Antiguo Testamento vemos que la palabra humana alcanza su uso supremo en el sacerdocio levítico y en la liturgia delante de Dios. Por tanto, vemos en la liturgia de las fiestas judías, en las narrativas, vemos que la palabra manifiesta la fe, como por ejemplo en la renovación de las alianzas. La palabra proclama la ley de Dios. Y también la palabra es utilizada en la oración, principalmente la oración de alabanza. Por tanto,
La alabanza es una oración que piensa más en Dios do que en sus propios dones que el hombre recibe. Por eso la alabanza concentra el hombre más en Dios que propiamente más en las gracias que se recibe de Dios, como la oración de la acción de gracias. Alabanza es superior al agradecimiento. Por tanto, la palabra en el Antiguo Testamento va a estar elevada a Dios a través de esta oración que se exprime mucho en los salmos. Por tanto, a través de la alabanza, el hombre puede llegar a la adoración y a la unión con Dios. Por tanto, en el Antiguo Testamento, el máximo que podemos llegar a la santificación de la palabra es esta. De la vida. Por tanto, también el pecado original quebró la armonía que había entre la unión hombre y mujer. Dios no quitó al hombre y a la mujer la bendición de transmitir la vida, pero esta transmisión ahora está marcada por la lujuria y por el dominio. El Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Por tanto, vemos esta interconvivencia de la pareja, vemos que está marcada ahora por una serie de cosas que con seguridad en el principio no era esta la voluntad de Dios. No sabemos cómo sería, porque no hubo ninguna generación antes del pecado original, pero lo que nosotros conocemos y sabemos y vivimos es la concepción que está marcada por el sufrimiento, las dolores, vemos que la unión entre hombre y mujer tiene que ser conquistada y vivida cada momento. Pero vemos que Dios, esta bendición que dio al principio, el hombre quitará su padre y su madre para se unir a su mujer y los dos son un. Por tanto, vemos que esta unidad de vida, de alma y de cuerpo, en el Antiguo Testamento, esta unidad está sujeta a muchas cosas. Por ejemplo, en las leyes de las civilizaciones antiguas, vemos que había era aceptado y aprobado el concubinato. Vemos esto en la vida de Abraham. Otro punto que aparece en el principio, en el Génesis, es el caso de incesto. Las dos hijas de Lot se acostaron con su propio padre para tener descendencia. La poligamia, vemos esto claramente en Jacob y mismo en los tiempos de los reyes, por ejemplo, Salomón. El adulterio, vemos, claro, o caso más típico é o rei David. El divorcio, vemos isto en la ley de Moisés. Por tanto, por cualquier motivo, el hombre podía repudiar su mujer. Y cuando los judíos
Preguntam a Jesús si es lícito o no repudiar, el Señor vuelve a hacer alusión como Dios hizo en el principio. Por tanto, en el principio, Dios creó hombre y mujer, y los dos serán un. Por tanto, con el sacramento del matrimonio, solamente en la nueva alianza, que el Señor da al matrimonio la santidad y la gracia para poder vivir la voluntad de Dios para la pareja. Por tanto, con el sacramento del matrimonio y con la gracia de Dios, el hombre y mujer pueden vivir el matrimonio según la voluntad de Dios. Por fin, la vocación primordial al amor. Por tanto, la impronta de amor totalmente puro y transparente, virginal, que cuida, que completa, que transforma, que Dios tenía dado al corazón de Eva, vemos que se queda totalmente oscurecida en todo el Antiguo Testamento. Por tanto, vemos que se perdió completamente el ideal de la virginidad, que es decir, un corazón completamente indiviso para el Señor y en él amar todo y todos. Por tanto, esto se perdió, este concepto. Vemos en el Antiguo Testamento la esterilidad y mujer virgen era considerada una desgracia. Por ejemplo, la hija de Jefté, que llora durante un mes por morir virgen. Por tanto, este corazón indiviso para Dios se perdió. Sin embargo, en la historia de Israel, vemos algunas mujeres que prefiguraron la Virgen, que apresentan un trazo todavía de este amor original. Abigail, por ejemplo, refleja la prudencia en el amor. Judith, la valentía en el amor. Esther, amor que intercede. La madre de los 7 hijos macabeos revela el carácter heroico del amor. Y el texto más bonito sobre el amor puro es el libro de Eclesiástico, capítulo 24, el cántico de la madre del amor bello, que es muy lindo, muy lindo. Versículos 18 a 22. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Yo que permanezco para siempre, soy dada a todos mis hijos y a los que han sido elegidos por Dios. Vengan a mí los que me desean y sacíense de mis productos, porque mi recuerdo es más dulce que la miel, mi herencia más dulce que un panal. Los que me comen tendrán hambre todavía, los que me beben tendrán más sed. El que me obedezca no se envergonzará, y los que me sirvan no pecarán. Claro que esta pureza del amor original vamos a encontrar en su plenitud solamente en el corazón inmaculado de María. Por tanto,
vemos que os tres marcas originales perderam, solamente en Jesucristo y en la nueva alianza van de nuevo ter su sentido en la nueva alianza y en la nueva economía de la gracia. Por tanto, vemos que con el pecado todo se rompió, la armonía original, pero Dios, antes de dar al hombre, a la mujer, las consecuencias de sus actos, Dios promete la salvación. Por tanto, vemos que con el pecado original, el demonio herió toda la humanidad. Por tanto, todos nosotros nacemos con la herida del pecado original. Esto es el talón. El enemigo hirió el talón de la humanidad. Pero algún descendiente de Eva va a aplastar la cabeza del enemigo, la serpiente. Aplastar la cabeza es una herida de muerte. Es una victoria total sobre el enemigo. Una herida puede ser sanada. Tener la cabeza aplastada, no. Por tanto, vemos que Dios del pecado promete hacer surgir una nueva orden que va no solamente a abrir un camino de gracia para de nuevo se reconquistar la herencia que se perdió, enriquecida con nuevas promesas y nuevas gracias. Por tanto, todo o que se perdió, Dios va a nos regalar con nueva abundancia o superabundancia, como habla San Pablo, donde abundó el pecado, superabundó la gracia. Por tanto, o que nosotros perdemos en la orden de la creación, Dios va a nos regalar en la orden de la gracia, que es un fruto de la obra de la redención del misterio pascal de Jesucristo. Por tanto, el surgimiento del pecado hizo surgir a más grande de todas las misericordias de Dios, de nos regalar su Hijo para nos abrir de nuevo el camino que se queda ahora cerrado por el pecado original. Amén.